Poner el dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Hablar de don Enrique Galván Ochoa es hablar de una gran trayectoria periodística en temas de dinero, de finanzas y economía. Usted, don Enrique, escribe todos los días una columna que se llama Dinero en el periódico La Jornada. Ha sido crítico de gobiernos anteriores, incluso de los actuales. ¿La objetividad se puede dar en el periodismo? Claro que sí. En primer lugar, qué gusto estar aquí en tu estudio, querida Adriana. Adriana Delgado, siempre me da muchísimo gusto conversar contigo porque son conversaciones muy inteligentes. Muchas gracias. Respecto a esta pregunta, claro que sí es lo que hacemos todos los días. Relativamente no es tan difícil ser objetivo. Sencillamente observar con ojo crítico los acontecimientos y no agregarle un juicio doloso de parte del autor de la columna o del texto o de la opinión. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el actual de Claudia Sheinbaum siempre hablan del neoliberalismo. En una economía de mercado, ¿se deja de hablar de neoliberalismo y se habla de liberalismo económico? La cuestión es que hay que diferenciar entre los dos conceptos. El neoliberalismo es el mismo liberalismo. La cuestión es que el neoliberalismo es una etapa superior del liberalismo. Es cuando se dan estas grandes corporaciones empresariales que en un momento dado tienen más dinero, tienen más recursos económicos que gobiernos, que estados nacionales y hasta más poder político. ¿Usted cree que entre el neoliberalismo y el humanismo económico la respuesta es el humanismo económico? Es una manera de hacer frente a los desafíos que presenta el neoliberalismo cuando se lleva a extremos. El humanismo lo que propone es que haya menos desigualdad, más oportunidades para la gente, menos pobreza, porque si no se le pone un dique a estas grandes corporaciones creadas al amparo del neoliberalismo, en un momento dado arrasan con todo lo que tienen enfrente. Don Enrique Galván Ochoa, ¿es posible que la economía de un país aguante generar esa igualdad que tanto pregonan los gobiernos del humanismo económico? Pues en la historia de los pueblos, la igualdad de la que disfrutamos no es la misma igualdad que no teníamos el siglo pasado. Es el desafío, es la historia de los pueblos, es la lucha de los pueblos. Y se está dando y se tiene que avanzar. ¿Es posible sacar de la pobreza a las personas cuando solamente reciben y no producen? No creo que debe plantearse la situación de otra manera. Y la manera de salir de la pobreza es por la educación. Okay. No hay otro camino. Así es. No es cuestión de que si producen o no producen, o si reciben una ayuda del gobierno, o si no la reciben. Si queremos que la gente salga de su situación de postración, el único camino es la educación, no hay otro. Salieron varias encuestas, incluso una de Question Mark y el Heraldo Media Group, donde Claudia Sheinbaum tiene el 64% de aprobación. La gente aprueba estos 17 días dentro del gobierno. No me sorprende, sí la vi. La cuestión es que es un gobierno de izquierda que comienza con el pie derecho. Va bien, nuestra presidenta ha estado reunida con un grupo muy importante de empresarios de Estados Unidos y de México. Es una reunión que convocó esta agencia Bloomberg. Y se hicieron anuncios para empezar por $20,000 millones. A veces se hacen anuncios
y luego nunca los ves reflejados en la realidad. Se presentaron proyectos muy concretos de compañías muy concretas, muy conocidas, entre ellas esta empresa de los transbordadores que van a dar servicio a Cancún. Y pues son cosas muy importantes porque no se está hablando de una promesa al aire. Se está hablando de cuestiones muy específicas que vamos a ver cómo se desarrollan los próximos meses. Y además dijeron que solamente es el comienzo, son 20,000 millones de dólares, lo que no quiere decir que solamente va a ser eso. Vienen más inversión. Ahora, esto es importante porque se había hablado en días anteriores con este tema de la reforma al Poder Judicial, que podría haber pues esa incertidumbre entre los inversionistas al verse y al entender que va a cambiar todo el Poder Judicial. Muchos tienen juicios en este momento y yo le quiero hacer esta pregunta. ¿Cambió la narrativa totalmente con la presidenta Claudia Sheinbaum? Porque en el anterior gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador incluso pues se hablaba de estar alejado del sector productivo. En el tema de la reforma al Poder Judicial, creo que han sucedido situaciones que no han ayudado a que sea mejor entendida. En primer lugar no se ha explicado bien. Ok. Ese es un punto muy importante. Yo creo que si uno hiciera una encuesta con la gente que conocemos en nuestro entorno, nos llevaríamos a la sorpresa de que la mayor parte de las personas no sabe de qué se trata a fondo. Se han quedado con la idea de que se trata de que ahora los jueces, los magistrados y los ministros van a ser electos por voto popular. Cosa que en primer lugar no es cierto, porque va a ser una elección indirecta. Primero se va a formar un comité y luego ese comité va a ser el que proponga. El comité de evaluación. El otro punto, que yo creo que es muy desafortunado, es el timing, el tiempo en que se presentó. Okay. No debería haberse presentado justo en el primer mes de arranque de la nueva presidencia. Se pudo haber presentado en enero, ¿y qué pasaba? Tenían la mayoría en el Congreso de todas maneras. La hubieran aprobado igual en enero que ahora. Están sobrecargando el arranque, el despegue de un nuevo gobierno. Y en tercer lugar, yo creo que no calcularon la resistencia que iban a presentar los empleados. Esa es una sorpresa. Se supone que deben devolver a las labores los jueces y los magistrados, pero falta que regrese el personal. Eso todavía no está claro. Que es el que está en la calle en este momento, combatiendo y luchando. Parte, o a lo mejor va a regresar parte y otra parte no va a regresar. Entonces, fue un timing muy, muy desafortunado. Ahora, ya se hizo la reforma constitucional. Estamos sobre hechos consumados. Eso ya no se va a detener. De alguna manera se van a resolver los escollos, pero hubiera sido más fácil seguir otra vía y otro tiempo. Sobre las inversiones y el poder, esta reforma al Poder Judicial, don Enrique, muchos de los juicios, de los temas judiciales que afectan al ciudadano, generalmente no se dan en el Poder Judicial Federal, se dan en los estados, en lo que le llaman justicia cotidiana. ¿Qué va a pasar con esos estados? Porque acaban de dejar libre a una mujer que estaba involucrada en unos hechos violentos en Ars, incluso murieron personas, pero fue un juez local en Morelos. ¿Qué va a pasar con eso? Lo que pasa es que no es el remedio para todas las cosas. No solamente la cuestión del aparato judicial, sino las fiscalías. Exacto. Y si queremos ir más al fondo, con más profundidad, la policía, o sea, la justicia empieza en el momento en que te detiene un agente de tránsito y te muerde en la esquina. A partir de ese momento ya empezó a fallar la justicia, porque eso no debería ocurrir. Exacto. Y cuando llevan el asunto a una delegación y detienen arbitrariamente a alguien y le tienes que dar dinero al secretario o a la gente del Ministerio Público,
para soltarlo, eso tampoco está comprendido. En esta reforma va a tener que hacerse otra reforma que abarque los aspectos que no están considerados ahora. ¿Usted cree que con esta reforma al Poder Judicial sale más fortalecida la justicia? Eventualmente sí. Ahora, la justicia creo que va a depender de quien imparta la justicia, que al final de cuentas son seres humanos también, o sea, no se están sustituyendo seres humanos por robots. También son seres humanos Claro. que van a tener sus aciertos, sus vicios, sus errores, etcétera. Pero al menos se está haciendo un esfuerzo para hacer a un lado la corrupción y el nepotismo que existe en el Poder Judicial en este momento por un modelo nuevo con un sistema de vigilancia y castigo que esperemos funcione. Hace unos días, el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, presentó los 4 ejes para combatir la delincuencia, la violencia que aqueja a México, y lo hemos visto y sufrido mucho las mujeres en este país. Uno de los puntos, don Enrique, y que llama la atención porque finalmente a todos nos afecta, a empresarios, a mujeres, a hombres, a trabajadores, es la violencia, es la delincuencia y sobre todo también la impunidad. Uno es atender a las causas. ¿Qué significa atender a las causas? Porque muchas personas opinan que ya rebasó el atender a las causas. El secretario de Seguridad de este gobierno, García Harfuch, está viviendo una luna de miel con la sociedad, una luna de miel de 100 días, y transcurridos los 100 días, ya no se le va a esperar más tiempo para que dé resultados. ¿Qué quiero decir? Que en estos 100 días debe comenzar a dar resultados. Y respecto al tema que estamos tratando, pues parece que ya experimentaron en el gobierno de la Ciudad de México una serie de estrategias para moverse en las familias, en los barrios, en las comunidades, para desde ahí prevenir la delincuencia con programas sociales, de educación. Ojalá tengan éxito. Se ha hablado, incluso muchos diputados en el Congreso hablan de pacificación. Y mi pregunta ante la pacificación, no es lo mismo cuando explotó el conflicto en Chiapas. Ese era un tema político. Aquí es de dinero, de lavado de dinero, de delincuencia y de crimen. ¿Es posible sentarse con los delincuentes a negociar? Pues cuando se sentaron a negociar, los resultados fueron verdaderamente terribles, porque fue lo que hizo García Luna, ¿no? Así. Se sentó a negociar y se dejó corromper, pero la gente que se siente a negociar en todo caso tiene que ser gente verdaderamente no corruptible, con mucha fortaleza, con mucha resistencia para que no lo contaminen, porque es muy difícil que le pongan a un funcionario un fajo de dólares de mucho peso y diga que no a lo que le están ofreciendo. Claro. Y además, pues no son $100. No son Se está hablando de millones de dólares. Claro. Don Enrique Galván, también hay otra gran queja en cuanto a que esta reforma a la Guardia Nacional, ¿no? Sobre si la Guardia Nacional tiene la capacitación suficiente y necesaria para apoyar a las tareas de seguridad. ¿Por qué? Porque los jueces, sobre todo los locales, en el tema federal, el narcotráfico, que es un delito federal, pero el homicidio es un delito del fuero común, hablan de que siempre hay una mancha al debido proceso y que por eso les impide juzgar conforme a derecho. Bueno, vamos sobre el tema de la Guardia Nacional. Hace 6 años no existía, pero tampoco existían policías locales. Los estados de la República no tenían más que un departamento de agentes de tránsito y algunos agentes de la policía, que eran
totalmente insuficientes para hacer frente al problema del crimen. La idea de crear esta Guardia Nacional fue y sigue siendo tener una organización nacional que venga a reforzar los huecos en la seguridad del país. Está ya capacitada, está entrenada, pues hay un joven, la Guardia. Falta ver los resultados, todavía no hemos visto resultados muy concretos, muy hechos de su acción, pero creo que hay dentro de esta iniciativa de los 4 puntos, de los 4 ejes, hay un tema que no se había abordado bien y que es un cambio, me parece algo innovador y que puede dar resultados. Combinar los servicios de inteligencia de la Secretaría de la Defensa, de Marina, el propio aparato de seguridad del Ejecutivo, todas estas agencias que ya existen y que manejan su información, inclusive la unidad de inteligencia financiera. Eso es muy importante porque... Sí, si no se combate el dinero, pues claro. No se... Claro. Entonces, la acción combinada de todas estas agencias sí puede dar resultado con el tiempo. En las policías locales, incluso acaban de renunciar 30 policías en un municipio. Se quejan de que no tienen capacitación, se quejan de que no les pagan bien, que algunos ganan hasta 5,000, 7,000 pesos y se están enfrentando a una delincuencia armada con armas de alto calibre. ¿Qué va a pasar con estas policías locales, las policías municipales, las policías estatales, que van a ser sustituidas por la Guardia Nacional? Y además en este centro de inteligencia, donde usted dice que van a estar la inteligencia financiera y varios organismos, ¿no? ¿Cómo cuidar que no se infiltre la delincuencia, si ya lo hicieron en las locales y en las estatales, y también en las federales? Es un tema muy complicado realmente. Tienen que darle a esta Guardia Nacional pues un entrenamiento no solamente en cuanto a cómo usar las armas que conocemos como pistolas, fusiles, ametralladoras, sino las armas de la moral y la ética y pagarles bien. Eso es muy importante, darles un buen sueldo, darles un plan de retiro como en otros países. ¿Por qué no se corrompe tan fácilmente un policía de otro país? No quiero mencionar ninguno en particular. Porque cuida su trabajo, porque después de X tiempo, después de X años de servicio, le van a dar una pensión para que pueda vivir con comodidad o cierta comodidad con su familia hasta el último día de su vida. Eso no existe en México. Entonces tiene que rodearse a este personal, a esta Guardia Nacional, a las corporaciones policíacas, de un cierto ingreso y de una cierta seguridad, en el sentido de que van a tener una pensión y van a tener una vida digna en el futuro que les haga defender y cuidar su trabajo. Que no se corrompan, por importante que sea la tentación, porque ven el futuro y dicen voy a perder lo más por lo menos. Es lo que han hecho en otros países, puede ser que en México funcionara. Todo se trata de certeza, de confianza. Todas las inversiones, cómo avanza un país, usted lo ha dicho, también de educación y él lo acaba de decir también, de valores. ¿Usted cree que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene un proyecto de nación para combatir y poder generar el México que nos merecemos? Sí, tiene un proyecto. Lo expuso el día de su toma de posesión y lo expuso con amplitud, con claridad. Es una mujer de convicciones. Y hay una frase en su discurso que se nos escapó a muchos, pero volviéndolo a leer, uno lo encuentra. Dice,
ella que es una mujer de fe. Me encantó esa frase. Y yo creo que tiene la fe en que, como ella dice, van a llegar no varias horas, sino todas ustedes. Bueno, ahorita es la adoración de las mujeres mexicanas, realmente. Sí. Y con el apoyo de las mujeres y de los hombres, de la sociedad completa, sí va a poder cumplir lo que prometió, al menos en una gran parte. El equipo que está alrededor de ella, al lado de ella, ¿es un equipo al cual le podemos tener confianza? En el 95% sí. ¿Aquí es más capacidad que confianza o más eficiencia que conocimiento? Es un personal técnico altamente preparado. Por ejemplo, la gente que está en la Secretaría de Energía, indudablemente pusieron a las personas adecuadas en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad, en la Secretaría de Salud. Lo mismo en Economía. También estamos viendo el trabajo de los funcionarios que encabezan estas secretarías. Yo creo que es muy buen equipo. Y además dijo una cosa muy importante: en enero va a haber cambios. Están a prueba, de alguna manera. O sea, que los que no cumplan con metas y objetivos en estos 2-3 meses, en enero va a haber cambios. Va a haber cambios. ¿Así lo dijo? Sí, muy claro. Muy claro, no estamos dando estos nombramientos, pero estamos haciendo la reestructura del gobierno y en enero va a haber cambios. ¿La economía da como para todos estos planes? Sobre todo para cargar a Pemex como empresa pública. La economía tiene que crecer. Y la deuda de Pemex, lo que cambió fue la denominación de la compañía. Era una empresa productiva que no era rentable. Que no era rentable, pero se regía por la legislación de derecho privado, y ahora es una empresa pública que se rige por derecho público, pero es la misma deuda. Y al final de cuentas, el Estado era garante de una deuda como empresa productiva, como lo es ahora. Y lo que a mí me entusiasma inclusive son los planes para generar energía limpia, energía alternativa. De ahí puede salir para pagar lo que debe. No va a pagarlo en estos 6 años, no vamos a ser sinceros, ¿no? Realistas. No va a salir de su deuda en 6 años, pero va a empezar a reducirla poco a poquito, y lo que es muy importante es no depender tanto del petróleo, y hoy bajó, por cierto, la cotización, sino que empecemos a consumir energía verde, energía alternativa. ¿El gobierno es buen empresario? No, definitivamente no. El gobierno debe alentar a las empresas privadas y solamente sustituirlo donde falla el sector privado. Por ejemplo, va a ser 1 millón de casas, de unidades Infonavit. ¿Por qué el gobierno va a hacer 1 millón de unidades Infonavit? Por todos los fraudes que hubo. Eso es cierto. Construyeron casas en la montaña, Adriana, por amor de Dios, sin carreteras, sin agua, sin luz. Sin servicios públicos. Sí. Entonces, a mí me parece que dado el fracaso, la mala experiencia de dejar el sector privado la construcción de las casas Infonavit, ahora el gobierno emprenda la construcción de 1 millón de casas. Vamos a ver si realmente lo va a hacer mejor. Ahora, ¿esto es posible, don Enrique, cuando se está proponiendo desaparecer los organismos autónomos, como el INAI, el IFETEL, la COFESE? Yo tengo un caso personal con el INAI. Sobre todo en el tema de transparencia. Sí. Hace mucho tiempo necesitaba un edificio del INAI y no era necesario que comprara otro, era cuestión de que le hicieran arreglos. Y se endeudaron con un edificio nuevo por el cual han venido abonando año con año 50 millones de pesos salidos del presupuesto. Yo pregunté
sobre el detalle de la operación. Nunca me quisieron dar el detalle de la operación. En otra ocasión pregunté a quién se le vendían dólares baratos en el Banco de México. Yo quería, sabíamos cuánto y a qué precio, pero nunca decían ¿quién los compraba? quién los compraba. Solamente los bancos que podían comprarlos. Pregunté y no me quisieron dar información. Entonces, un instituto de transparencia así, pues no funciona. ¿Para qué lo tenemos? Don Enrique Galván Ochoa, mi última pregunta. ¿Qué es ser un buen periodista? Un buen periodista, Reportero también. un buen reportero, bueno, O un buen columnista. o un buen columnista. No soy yo, ¿eh? Habría que preguntarle a un buen En su experiencia dirigiendo medios de comunicación, medios informativos. Yo creo que lo que... Y se lo pregunto porque el presidente Andrés Manuel López Obrador lo llamó a usted en una ocasión un gran periodista. Bueno, se lo agradezco. Voy a mencionar solamente, me desconcertó tu pregunta. Y sigo en el desconcierto. Ser un buen periodista es lo que voy a vivir terminando esta entrevista. Igual que todos los días, por muchos años, volverse a sentir la emoción y el interés en escribir mi columna. Gracias por esta entrevista, don Enrique Galván Ochoa. Al contrario, Adriana, muchísimas gracias. Gracias. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga. Te pregunto esto porque es importante. ¿Qué es ser mujer, militante, simpatizante, con la aspiración de dirigir el PAN? ¿Qué es ser mujer en el PAN? Tomé la decisión hace 3 años de buscar por primera vez la presidencia del PAN y no lo logré. Hoy lo sigo intentando porque creo que las mujeres del PAN tenemos que empezar a construir nuestros propios nombres. Déjame... ¿No te desilusiona? No, claro. Mira, sí, a veces me genera cierto sentimiento. ¿No te cansas? Muchas veces, pero déjame platicarte algo. Te platicaba de Marta y de Delia. Como esas historias te puedo contar un montón, incluyendo la personal de mi familia, de mi madre. Hay personas mucho menos favorecidas que yo. Yo tuve la oportunidad de cosechar lo que muchas otras sembraron. Yo fui senadora, fui 2 veces diputada federal, fui candidata a gobernadora. Sería de un irresponsable de mi parte alejarme y dar marcha atrás cuando veo que en el PAN hay mujeres muy valiosas, todas ellas con carreras propias. No, cuando yo digo hay que construir nuestro propio nombre, no es porque no lo tengan, es que no nos hemos atrevido a salir a tenerlo. Y algunas que lo tienen, me parece que en su llegada, lamentablemente, han generado ya como la tranquilidad de ya lo tengo, ya no hago más por el resto. ¿Y a qué me refiero? Tenemos 3 gobernadoras mujeres en el PAN. Yo les he planteado a ellas cuando les pedí su respaldo, o por lo menos les dije, yo no vengo a decirles que muevan ninguna estructura porque no lo estoy pidiendo, yo estoy pidiendo democracia.